Desde tiempos remotos, al menos varios cientos de años, un extenso lago ha sido considerado como un sitio de gran importancia por los pueblos que habitaban sus inmediaciones. Contaban que este lago era el hogar de muchas entidades extrañas, deidades que debían ser respetadas, por lo que esto provocaba un gran temor en muchos pobladores. Se trata del lago de Tota, un lago de montaña ubicado a poco más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, en el departamento colombiano de Boyacá, y es considerado nada menos como el más grande de Colombia. En sus frías aguas verdosas pueden encontrarse algunas especies representativas, como la trucha arcoíris, introducida para fines deportivos y comerciales. Un pez muy extraño, conocido como pez graso, antiguamente habría sido endémico del lago, pero actualmente su existencia es debatida y se lo declara extinto, según se cree por causa de la trucha anteriormente mencionada. El lago de Tota es principalmente reconocido en el país por la antigua creencia local de que en sus profundidades ha habitado una gran criatura que es muy enigmática, porque los avistamientos documentados son raros y su descripción es confusa y poco detallada. Este extraño personaje representaba uno de los más grandes temores para los pobladores de las cercanías del lago y las tribus locales, e incluso para ellos resultaba ser una criatura prácticamente desconocida, porque solo se dejaba vislumbrar apenas por breves momentos. La autora Lilia Montaña de Silva Celis ha recopilado importante información sobre mitos que concierne a este lago y la ha publicado a través de diferentes libros, como lo es Mitos, Leyendas, Tradiciones y Folclor del lago de Tota. Hace muchos milenios, el sitio hoy ocupado por las claras aguas del lago de Tota era un enorme hueco árido y desierto, cubierto tan solo por una gruesa capa de polvo amarillento que arremolinaba el viento cuando rugiente entraba y salía de aquella profunda oquedad, en donde no crecía ni hierba ni arbolillo alguno, ni corría siquiera un hilo de agua. Durante las noches de luna, veíase rodar por los aires una gran bola de fuego que rápidamente iba a parar en lo más profundo de aquel desolado hueco. Al llegar a este sitio, de la llameante bola salía Buciraco, dios de los infiernos, que entrando por la boca de una enorme gruta, se internaba en lo profundo de la tierra. Y allá, en aquella inmensa cavidad natural de nuestra historia, llena de polvo y de tierra resquebrajada por el sol, habitaba una gran serpiente negra, de ojos brillantes, que avanzaba cautelosa y siniestra hasta la entrada de la gran gruta, y allí se detenía en espera de la bola de fuego, que ahora venía todas las noches. En ese momento, antes de entrar en la profundidad de la tierra, Buciraco dejaba oír una estridente carcajada de triunfo que resonaba irónica en los más remotos confines, llenando de terror el ingenuo corazón de los chibchas. Este mito argumenta que el lago de Tota no siempre existió y que antes de que las aguas cubrieran los terrenos circundantes, el sitio no era más que una cavidad de tierra árida donde nada crecía. Fue en esta cavidad sin agua que habitaba aquella gran serpiente negra, que era muy temida por el pueblo chibcha. En la actualidad, muchos entusiastas asocian a esta gran serpiente ancestral con el infame monstruo lacustre que siglos más tarde aparecería en algunos avistamientos históricos, algunos de los cuales fueron ampliamente documentados por diferentes autores. La peregrinación de Alfa por las provincias del norte de la Nueva Granada, en 1850 a 51, es una colección de memorias de viaje, obra de Manuel Ancísar, escritor y político colombiano. Ancísar contextualiza el origen de las tradiciones en los pueblos, así como los hechos históricos que han tenido impacto en los territorios y poblaciones que ha ido visitando. En esta obra, el autor documenta algunos de los reportes más antiguos de una supuesta gran criatura desconocida en el actual lago de Tota y menciona a Lucas Fernández de Piedrahíta, un sacerdote colombiano que ha provisto información importante al respecto. Juan de San Martín fue el primer español que avistó el lago de Tota en 1537, guiado por nativos de Iza, anhelosos por desorientarlo del valle de Sugamuxi, a donde quería que lo llevaran. De esta laguna se refiere, dice Piedrahíta, que a tiempos descubre un pez negro, con la cabeza a manera de buey y mayor que una ballena. Quesada dice que en su tiempo lo afirmaban personas de gran crédito, y los nativos decían que era el demonio, y por el año de 1652, estando en aquel sitio, se refirió a haberlo visto doña Andrea de Vargas, señora de aquel país. Tan autorizada quedó esta patraña del demonio de agua dulce,
que nadie se encontró con valor para explorar el lago, del cual y de sus islas contaban lindezas peores que las de Piedrahíta, hasta que recientemente llegó por allí un inglés, poco temeroso del diablo, y fabricando una balsa de juncos, abordó a una isla mayor, donde mantuvo una sangrienta batalla con los tímidos venados, que pacíficamente la poseían. A ejemplo del inglés, entraron otros navegantes en balsas y canoas, ocuparon las islas y desencantaron el lago, que hoy no tiene otros peligros, sino los causados por las borrascas del páramo de Toquilla, cuando agitan las 3 leguas cuadradas de superficie que ofrecen las aguas a la acción de los ventarrones. Los desagües parciales, ahondando periódicamente el cauce del río Upía, es lo único practicable y que promete buen éxito a los que busquen tierra para trabajar, y no tesoros, que allí son tan ciertos como el diablo ballena de Piedrahíta. Viajes en la República de Colombia, en los años 1822 y 1823, es una obra del viajero francés Gaspard Théodore Mollien. El autor documenta en detalle algunas de las características más importantes del lago de Tota y de las historias que lo rodeaban. La superstición no ha dejado de poblar este lugar de frívolos prodigios. De hecho, la naturaleza salvaje del país, las aguas suspendidas a una altura tan inmensa y siempre agitadas por los vientos que soplan desde el Toxillo, un páramo que se alza sobre el lago de Tota, una sustancia viscosa de forma ovalada y llena de agua insípida que se encuentra en las arenas, inspira asombro. Algunas islas se alzan en el seno del lago, pero en ellas solo un hombre se ha atrevido a poner pie. La idea de que el lago está encantado impide volver a visitarlas. El fondo parece compuesto de arena silícea. Según los habitantes, las aguas de este lago no son navegables. Dicen que en sus profundidades, genios malignos habitan guaridas, cuyos pórticos se pueden percibir al alejarse de las orillas y avanzar a cierta distancia. Incluso aseguran que a intervalos puede verse un pez monstruoso emerger del abismo y aparecer solo por unos instantes. Según el geógrafo francés Jacques-Élisée Reclus, en su obra Colombia, la leyenda nativa narraba que en ese lago, temible por su frialdad, aparecía a veces un monstruo marino bajo sus aguas levantándolas en olas formidables. Por temor al monstruo, nadie osaba visitar una isla de gracioso aspecto que encierra el lago y separa la cuenca mayor de una bahía oriental. Por la primera vez en 1840, el hechizo fue roto por un viajero extranjero que no se dejó espantar. El Gráfico fue un semanario colombiano considerado como una de las publicaciones culturales más importantes del país. Fue pionera en su tipo. En su edición del 31 de enero de 1920, uno de sus autores cuenta brevemente lo que aprendió del lago de Tota. No hace muchos años que las islas de este lago estaban inhabitadas y cubiertas de bosque, por el temor que les inspiraba el encanto de la laguna a los campesinos del contorno, y fue preciso que un viajero francés despreocupado se embarcase por primera vez en ella para conjurar el hechizo de sus aguas. En el lago de Tota, cuyo plano levantó no hacía 40 años, se le referían los nativos, que vivían miserablemente por el lado de Cuítiba, haber visto con sus propios ojos un monstruo semejante a un tiburón con cuernos, aparecer furtivamente sobre el verde esmeraldino de las aguas del hermoso lago. La autora Elvira Castro de Posada, en El pasado aborigen, de 1955, cuenta que en la laguna de Tota, en Boyacá, también fue santuario de adoración, y no hacía mucho tiempo las gentes sencillas aseguraban que en sus aguas se encerraba un monstruo con cabeza de toro. En la obra Viajes científicos a los Andes ecuatoriales, del químico francés Jean-Baptiste Bousango, el autor documenta por parte de los pobladores una posible teoría para explicar la supuesta aparición de un monstruo en el lago de Tota. El lago es casi circular y Piedrahíta, que lo visitó en 1652, le calculó 2 leguas de diámetro. Sus aguas, cuando el viento las agita, forman olas que hacen peligrosa la navegación. Según una tradición muy anterior al descubrimiento de América, en el lago residía un monstruo marino que causaba la agitación de las aguas y su derrame hacia el camino que cruza las orillas. Algunas personas de veracidad le han asegurado al autor haber visto en la superficie del lago no un monstruo, como afirman los nativos, sino una masa de agua que, levantándose de repente, sacude al caer las aguas del lago y las derrama en sus orillas, fenómeno análogo al que pasa en el lago de Ginebra.
Los nativos tienen la pretensión de poder adivinarlo por el estado de la atmósfera, advirtiendo a los viajeros que no se pongan en el camino cuando el lago quiere enojarse. Los testimonios recopilados por este autor sugiere que la leyenda de un monstruo en el lago de Tota puede haberse originado simplemente por fenómenos geológicos o meteorológicos, los cuales provocaban movimientos bruscos y repentinos en las aguas del lago. Es importante destacar que en la actualidad, los informes de un aparente monstruo en el lago son muy raros y dudosos. Al parecer, las últimas creencias consistentes de una criatura así en el lago de Tota se extienden no mucho más allá de finales del siglo XIX. La autora Lilia Montaña de Silva Celis documenta que todavía en el año de 1880 subsistía entre los pobladores del vecindario del lago de Tota, en la población de Cuítiba, la tradición de un monstruo negro que vivía en las encantadas aguas de la laguna. La antigüedad de los testimonios es un punto a considerar, porque en el caso de que esta criatura haya sido real, tal vez se trató de alguna clase de animal hoy extinta, un sobreviviente de tiempos históricos. El municipio de Sáchica, en Boyacá, está ubicado a unas decenas de kilómetros del lago de Tota y fue escenario de importantes hallazgos paleontológicos. En 2009, se registró el descubrimiento de un animal marino muy poco habitual. Se trata de un pliosaurio, un gran reptil depredador que en este caso es uno de los ejemplares más grandes y mejor conservados del mundo. Solo su cráneo mide cerca de 3 metros y el cuerpo completo, sin contar el trozo de cola que le falta, alcanza casi 10. Este tipo de hallazgos también se han efectuado en el municipio de Villa de Leyva, un pueblo ubicado en la cercanía de Sáchica. En este pueblo se hallaron restos de diversos reptiles marinos de grandes dimensiones, como plesiosaurios y pliosaurios. Colombia es reconocido mundialmente por los abundantes e inusuales hallazgos de reptiles marinos, notablemente conservados como estos ejemplares. Pero ¿podría una de estas criaturas haber sobrevivido hasta hace unos cientos de años y originar la leyenda de un monstruo en el lago de Tota? La teoría es poco probable, pero pone de manifiesto las innumerables opciones posibles que existirían para intentar identificar al monstruo, por lo que la búsqueda de una respuesta puede derivar en un resultado infructuoso. El monstruo podría haber sido ya sea una especie hoy extinta o una actual, que ya no habita el área por algún motivo. Pero estas conjeturas no pueden realmente proveer una explicación para la inusual apariencia del supuesto monstruo, descrito muchas veces como un gigantesco pez negro provisto de cuernos, porque su cabeza sería, según testimonios, semejante a la de un toro, siendo su característica más distintiva. Aunque no parece existir una especie que cumpla de forma literal con esta descripción, sí pueden encontrarse en otras partes del mundo historias de una entidad que extrañamente guarda ciertas similitudes con el monstruo del lago de Tota. Esta entidad es conocida como toro de agua o toro encantado, y sus historias provienen principalmente de Argentina, Chile y Perú. Se lo describe básicamente como un gigantesco toro negro que se aparece repentinamente en medio de un lago. A veces, los grandes cuernos de este toro serían de un resplandeciente tono dorado, por lo que en algunas regiones también se lo conoce como el toro de los cuernos de oro. Su temperamento es descrito como muy violento y perseguiría a todo aquel que esté lo suficientemente cerca en el momento de su aparición. Las leyendas varían según la región, pero generalmente estos misteriosos toros estarían asociados a remotos lagos andinos. Su verdadera naturaleza es tal vez la parte más intrigante, porque los relatos dan a entender que se tratarían de entidades espectrales que pueden aparecer y desaparecer a voluntad. Existen criaturas más terrenales que pueden servir como un ejemplo adicional para intentar explicar el supuesto monstruo del lago de Tota. Estos son los bagres o siluros, los cuales, según la especie, pueden alcanzar hasta varios metros de largo. Estos peces viven principalmente en agua dulce y raramente se dejan observar. Sus cabezas pueden ser muy anchas y desproporcionadas, lo que les da un aspecto grotesco. Aunque no están provistos de cuernos como el monstruo, sí poseen una serie de barbillas sensitivas como si fueran tentáculos alrededor de la boca. En algunas especies muy grandes, estas barbillas pueden ser muy prominentes y estar muy desarrolladas, a tal punto de que puedan ser confundidas con cuernos por algunos testigos supersticiosos.
¿Podría ser este el caso del monstruo del lago de Tota? Así como ocurre con muchos casos de monstruos marinos y lacustres, resultará casi imposible identificar a una criatura que ha estado permanentemente sumergida, solo a través de reportes tan antiguos. La exageración y la interpretación por parte de los informantes de la época son puntos que deben considerarse. Hasta la fecha, los únicos informes actuales sobre una gran criatura en el lago provienen de febrero de 2025 y se limitan a unos pocos reportes generales. Algunos testigos dijeron avistar lo que creen que es un pez gigante, mucho más grande que cualquier otro que hayan visto por el área, aunque sin mayores detalles. El médico y científico colombiano José Jerónimo Triana sugirió que todo el folclore en referencia a la existencia del monstruo se debió a la cultura y fuertes creencias de las tribus de la región, que veían al lago de Tota como un lugar sagrado en el que residían deidades. ¿Fue el monstruo del lago de Tota una creencia errónea, influenciada principalmente por fenómenos naturales o troncos flotando? ¿Fue una especie ya extinta o una mal identificada? ¿O fue una entidad de características sobrenaturales? A pesar de que hoy en día las historias de un supuesto monstruo en el lago de Tota ya no están tan vigentes como en tiempos antiguos, aún siguen despertando la curiosidad de muchos visitantes. Sin duda, debido a su extensa superficie, su ubicación y sus características inusuales, fácilmente podría albergar grandes especies de animales que en muy raras ocasiones se dejarían observar.